Hoy quiero compartir esta herramienta útil para la definición del tipo de muestreo y el tamaño de muestra. Es una herramienta desarrollada en Xmind. Xmind es una aplicación para mapas mentales. Lo interesante de la aplicación es que además de los mapas mentales permite embeber contenido, links en las diferentes ramas del mapa. Hoy vamos a hablar entonces del muestreo. Nosotros tenemos dos tipos de muestreo. Un muestreo no probabilístico, cuando no tenemos un parámetro de población y nos encontramos en el nivel exploratorio. El tipo de muestreo que desarrollamos es un muestreo sin parámetros de ajuste, sin probabilidades de selección de las unidades muestrales. En este muestreo no probabilístico, nosotros podemos optar por la opción por cuotas, dependiendo de la cantidad de recursos de las que dispongamos, y establecemos un número mínimo a alcanzar, acudiendo a elementos como características demográficas o sociales para limitar el tamaño, el número de unidades muestrales. Otro muestreo al que podemos acudir de forma no probabilística es el muestreo en bola de nieve. El muestreo en bola de nieve permite la selección de un grupo inicial y a partir de referidos de ese grupo inicial llegar a más personas. Nosotros utilizamos el muestreo de bola de nieve en casos especiales, casos de condiciones de difícil estudio, contextos de ilegalidad o contextos en donde las personas no suelen exponerse, no quieren ser identificadas o no son identificadas. Otro tipo de muestreo no probabilístico al que podemos acudir es el muestreo según criterio, donde la selección de los participantes se basa en el juicio o experiencia de un experto, un subject matter expert. Ellos nos guían a la selección de los individuos y es su experiencia en el campo la que permite definir quiénes son los que mejor representan a esa población, a ese universo, a esa población objetiva a la que queremos extrapolar los hallazgos desde las unidades muestrales. Por último, tenemos el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia depende de la disponibilidad y acceso que tengamos a las unidades muestrales. Es el tipo de muestreo que llevamos a cabo cuando utilizamos bases de datos. No tienen un criterio específico más que el hecho de estar disponibles. Entrando al muestreo probabilístico, el elemento importante en la probabilidad es la aleatoriedad. Todos los individuos en un muestreo probabilístico tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Así las cosas, en un muestreo probabilístico nosotros podemos optar por la opción de muestreo aleatorio simple. No creamos estratos, todos los individuos, cualquiera de los individuos de las unidades muestrales de la población de estudio, puede ser seleccionado. Es el caso de una moneda cara y sello para definir si entra o no entra dentro de la muestra. El muestreo sistemático, que tiene un tamaño específico de parametrización. En un muestreo sistemático nosotros podemos utilizar un dado y el número que nos marque, 5, 6, es el número de saltos de forma sistemática que vamos a optar para tomar individuos de una lista. Se establece una primera probabilidad, que es la probabilidad del sistema, y de ahí en adelante, desde ese punto de partida, se seleccionan elementos a intervalos regulares. Luego sigue el muestreo estratificado, y estas son técnicas de muestreo en el caso de muestreo probabilístico, en donde nosotros dividimos a la población a través de una característica homogénea de niveles. Por estrato, piensen en los niveles socioeconómicos, piensen en una medida de orden que nos permite ajustar los tamaños de población de forma homogénea. Entonces, nosotros al final, para el tamaño de muestra definido, tenemos que ajustar a los pesos o la participación de cada uno de los estratos. Y similar a los estratos, tenemos el muestreo por conglomerados, donde la agrupación no asume niveles ni órdenes, sino asume participaciones o agrupaciones naturales entre los individuos. Es así que nosotros podemos encontrar conglomerados de haters en redes sociales, asimismo de followers, de influencers, en donde, no hay una característica que pueda agruparse por niveles, más sí una característica que permite definir agrupaciones o conglomerados entre los individuos de nuestras unidades muestrales. Siguiendo con el muestreo probabilístico, ahora que estamos hablando de un parámetro que nos permite estimar tamaños de muestra, nosotros definimos un objetivo del muestreo probabilístico. Y si el objetivo es estimar un parámetro, en esa estimación del parámetro podemos estimar una categoría, la frecuencia de una categoría. Para la estimación de frecuencias de categorías, tenemos el muestreo de categorías con tamaño de población conocido.
Para este muestreo de categorías con tamaño de población conocido o con marco muestral conocido, nosotros conocemos el tamaño de nuestra población total, de nuestra población objetivo, y para esa población objetivo estimamos un tamaño de muestra. La estimación del tamaño de muestra para esta población de tamaño conocido se ajusta en función de la prevalencia o frecuencia esperada de la condición. Nosotros desconocemos la condición y queremos desde la población o desde otras poblaciones, trayendo un valor de supuesto de extrapolación, estimar si en nuestra población el fenómeno se reproduce en la misma frecuencia. Así las cosas, nosotros en este caso traemos la estimación de diabetes en la población general. Vamos a estimarlo en una población de 23 individuos, en donde el 30% de ellos tiene diabetes. El complemento de ese 30% corresponde a las personas que no tendrían diabetes, que es el 70%. Para una precisión del 5%, nivel de significancia del 5% y de confianza del 97.5% a 2 colas. Bajo el supuesto esperado del total de la población de 23, nosotros estimamos una población sustituyendo en la ecuación de 22 individuos. Y es que la prevalencia en poblaciones conocidas no es el determinante más fuerte para el tamaño de muestra, más sí lo es el nivel de significancia y confianza que esperemos de los resultados. Volviendo a estimar un parámetro, ahora vamos a enfocarnos en el tamaño de población para un marco muestral desconocido. Y esto es cuando no tenemos unos límites de población, no estamos seguros de nuestro universo de población. Y como desconocemos ese universo de población, en este tipo de muestreo sí son bien importantes los parámetros de frecuencia esperada en la población. En un ejercicio similar al anterior, para una prevalencia esperada del 70% en una población completamente desconocida, en cuanto a sus límites, en cuanto a su marco muestral, nosotros esperaríamos tener que recoger al menos 323 individuos para, en los mismos niveles de significancia y confianza, estimar la frecuencia de este fenómeno. El objetivo definido en este ejercicio es estimar el tamaño de muestra necesario para determinar la proporción de personas que cuentan con una característica definida, en este caso la diabetes, en una población. En este caso podría ser Colombia. Si la frecuencia de la diabetes fuera tan alta como el 70% en esta población, estamos hablando de individuos obesos, hipertensos, obesos, hipertensos y en falla renal, con alta frecuencia de diabetes, en este grupo de población yo tendría que, no tengo un límite de N conocido, no tengo un tamaño de población que sea hipertensa, con falla renal y obesa conocida. Voy a recoger 323 personas y voy a tamizarlas para diabetes con un 97.5% de confianza y una precisión del 5%, asumiendo una prevalencia en este grupo de alto riesgo del 70%. Terminamos con la estimación de parámetros para una categoría y seguimos con la estimación de parámetros para una variable numérica, para una medida, para un promedio. La estimación de parámetros para un promedio la dividimos en dos, para un tamaño de población conocido y para un tamaño de población desconocido, similar a como lo hicimos para las variables categóricas y con ecuaciones bastante similares. Para una población conocida, un tamaño de población conocida o un marco muestral conocido, la estimación de un promedio de una variable numérica podría ser algo como el siguiente caso, en donde estimamos el tamaño de muestra necesario para determinar el promedio de edad en una población, o el promedio de ingresos en una población definida, o el promedio de puntaje en una prueba de conocimiento. Dado que tenemos un tamaño de población conocido, los elementos que más determinan el cambio en este caso, y a diferencia de las variables categóricas, es la varianza del fenómeno. Y si mi varianza esperada del evento es muy amplia, esto incrementa el tamaño de muestra en forma significativa, en forma importante en mi población. Si mi varianza es estrecha, es pequeña, esto disminuye en forma significativa el número de individuos que tengo que extraer de mi población. Y esto es porque si un fenómeno varía mucho al interior de una población, yo debería tomar más unidades para poder representar esa población en mi marco muestral. Si un fenómeno de interés no varía mucho al interior de una población, pues con pocos individuos yo podría tener una buena representatividad de esa población. Un ejemplo
en estos casos es el tamaño, el volumen corpuscular medio, que es el tamaño de los glóbulos rojos en una muestra de sangre. Un ser humano tiene más o menos 5 litros de sangre circulando en su cuerpo, pero en una muestra tan pequeña como 5 centímetros cúbicos, nosotros podemos estimar dentro de esa muestra, en los glóbulos rojos de esa muestra, el volumen, el tamaño de los glóbulos rojos, promediarlos y obtener de esta forma el volumen corpuscular medio, porque se espera que los glóbulos rojos obtenidos en una muestra varíen, tengan una varianza no tan amplia y esa varianza tan estrecha permite hacer estimaciones muy cercanas al volumen de los glóbulos rojos y detectar de esta forma deficiencias nutricionales que alteran el tamaño de los glóbulos rojos. Para este ejercicio, que tiene una varianza pequeña, en una población de 1000, nosotros estamos estimando tamaños de muestra de 140 personas con un nivel de confianza bastante elevado, del 99.5%, y una precisión de más o menos del 5%. Nuestro último tamaño de muestra en la estimación de un parámetro numérico la hacemos para poblaciones con un marco muestral desconocido. Y en poblaciones con un marco muestral desconocido, nosotros asumimos marcos muestrales infinitos o desconocidos o población no definida, y lo que hacemos es eliminar de la ecuación que antes teníamos los parámetros de tamaño de población, y ajustado a esa eliminación de parámetros calculamos sobre la información o sobre los parámetros que tenemos. Tenemos que asumir una desviación estándar que nos permite calcular una varianza, y sobre esa desviación estándar que nos permite calcular una varianza, nosotros estimamos un tamaño de muestra. Aquí tenemos que la varianza esperada entre más amplia también modifica el tamaño de muestra, y para estimar el tamaño de muestra, en este caso, decidimos estimar el tamaño de muestra del promedio de una variable continua, como la presión arterial de los individuos, y asumimos una desviación estándar pequeñita, con una precisión del 5%, un nivel de significancia, un nivel de confianza, del 99.5%, y para este ejercicio de varianza tan pequeña en una población desconocida, yo tendría que tomarle la muestra de tensión arterial, tendría que censar con el tensiómetro al menos a 45 personas para estimar que ese es el promedio de tensión arterial de esa población. Terminamos con la estimación de parámetros y avanzamos en las comparaciones. Luego que estimamos la frecuencia de una característica o los promedios de una característica, tenemos parámetros que nos permiten comparar grupos de poblaciones, y así las cosas ya no dependemos del tamaño de la población más que para hacer ajustes al tipo de muestreo por los pesos en caso de que tengamos estratos o tengamos conglomerados. En este punto, en la comparación de dos grupos, tenemos la comparación entre categorías. En la comparación entre categorías o comparación categórica, nosotros ya no vamos a utilizar el tamaño de la población. Esperamos grupos más o menos homogéneos para que puedan ser comparados entre sí. Así las cosas, si son grupos homogéneos, de qué tamaño deberían ser esos grupos, y la estimación del tamaño de esos grupos depende de mi parámetro de interés. En este caso, mi parámetro de interés es la prevalencia esperada o la frecuencia con la que ocurre ese evento, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 de la comparación, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control en caso de ensayos clínicos aleatorizados controlados. Aquí estimé una diferencia bastante pequeña entre los dos grupos, y para esta diferencia tan pequeña entre los dos grupos, con esta frecuencia 4.5 y 3.5 en un tamaño muestral desconocido, ¿de qué tamaño deberían ser mis grupos si yo los fuera a tomar de forma simétrica? Y aquí tenemos una población estimada en 2.681. Aquí generé un caso, y este caso era un caso para estimar el tamaño de muestra necesario que me permitiera comparar las prevalencias de diabetes mellitus en Bogotá versus Medellín. Para estos efectos, nutrí mi modelo de estimación del tamaño de muestra con algunos parámetros, y esos parámetros incluyeron la prevalencia cruda de diabetes en Colombia reportada por la cuenta de alto costo para el año 2022, que era de 3.11 para la población general colombiana, y estudié el número de individuos afiliados en Bogotá y en Medellín para el año 2024, teniendo estos tamaños de poblaciones: 8.120.000 para Bogotá y 2.930.000 para Medellín.
Estas poblaciones afiliadas las extraje de la iniciativa de datos abiertos de las estadísticas reportadas por el Ministerio de Protección Social para los regímenes contributivo, subsidiado y excepción o especial. Así las cosas, y teniendo delimitadas mis poblaciones, mis N, para las poblaciones de Medellín y Colombia, pude hacer ajustes estratificados o ajustes por conglomerados de estas poblaciones y del total de población que tendría que entrevistar, que tendría que tamizar para diabetes, tanto en Bogotá como en Medellín. En mi ejercicio, para un nivel de confianza del 95%, se estimaron 2.681 personas, que son el número suficiente o el número necesario para detectar una diferencia significativa en la prevalencia de diabetes mellitus entre Bogotá y Medellín. Esa población se ajustó de forma ponderada al tamaño de las poblaciones, teniendo 1.970 personas en Bogotá y 711 personas en Medellín, siendo este mi número a tamizar en cada una de las ciudades para determinar una diferencia en la prevalencia de diabetes. Llegamos a nuestro último muestreo. Nuestro último muestreo de comparación corresponde al muestreo de comparación de dos grupos respecto de una variable continua, de una variable numérica, de una medida, de un promedio. Para esta comparación de dos muestras respecto de un promedio o respecto de una variable numérica, ya no categórica, generé un caso ejemplo. Ustedes van a sustituir sobre los valores en blanco. Este caso requirió un poco más de detalle en los parámetros que lo alimentaban, y lo que quise estimar en la comparación era el tamaño de muestra necesario para comparar los salarios promedios entre Bogotá y Medellín. Esta comparación de los salarios promedios entre Bogotá y Medellín requería unos elementos clave, y para todos los casos he dejado los elementos clave que tuve en cuenta en la parametrización de mi modelo de muestra, de tamaño de muestra. Los elementos clave tenidos en cuenta para este ejercicio de comparación de los salarios entre dos ciudades, entre los individuos de dos ciudades, implicó tener los niveles medios de los colombianos, asumir una varianza de los niveles medios para Bogotá y para Medellín, y asumir o buscar un supuesto de diferencia mínima histórica de los valores de los salarios colombianos. Así las cosas, extraje el Producto Interno Bruto anual en dólares americanos, lo traduje a través de la TRM para el mismo año, la TRM media, la tasa de conversión de dólares a pesos colombianos, y luego lo dividí entre 12 para convertirlo a salarios mensuales. En el año 2023, desde la fuente del Banco de la República y registrado en Our World in Data, el ingreso medio de los colombianos mensuales es de 6.734.229 pesos, y estimé una varianza. Pues para poder estimar una varianza desde el GDP es un poco complejo porque no tenemos los valores de variabilidad. Entonces estimé una aproximación a la varianza basada en el rango intercuartílico del ingreso. Tomé los valores máximos o el percentil, el 75 esperado, asumiendo un percentil 75 o un nivel alto, que al menos el 75% de las personas estuvieran en ese nivel de ingresos, y luego estimé como el percentil 25 o el punto bajo de ese rango intercuartílico el salario mínimo para el mismo año reportado por mi trabajo. Para estimar el rango intercuartílico no es más que la resta entre el valor máximo y el mínimo entre esos dos valores. Y para ajustar el rango intercuartílico a una distribución normal, asumimos el supuesto gaussiano del 1.35, en donde el 50% de las personas se encuentran en el rango intercuartílico. No es más que dividir el rango intercuartílico entre 1,35. Estudié la diferencia histórica en los datos reportados del DANE entre Bogotá y Medellín. Era un dato reportado, afortunadamente lo tenía. En otros casos toca tomarlo por supuesto. Generar un supuesto alrededor de este valor de diferencia histórica entre los valores promedio, y resumí mi modelo tomando la misma población afiliada que tenía de los casos anteriores para Bogotá y para Medellín, afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en salud, a los tres regímenes: contributivo, subsidiado y excepción. Ya con estos parámetros nutrí mi modelo, y nutrir mi modelo implica que ajusté los elementos clave, reemplazando en los espacios en blanco. Mantuve el error esperado, el error tipo 1, que es el máximo error que voy a tolerar, al 5%. Mantuve un beta, un error tipo 2 tolerado
del 20% y generé la varianza del grupo 1 como el cuadrado de la desviación estándar que habíamos calculado como el rango intercuartílico dividido entre 1,35. Entonces aquí calculé el cuadrado de 9 millones y calculé una varianza esperada para el grupo 2, asumiendo un ingreso promedio de 6 millones y le elevé al cuadrado también para la varianza de esos 6 millones respecto de los 9 millones que había tomado para Bogotá. Así también estimé una diferencia entre los valores promedio históricos que reportó el DANE. Entonces esta me la traje directamente y asumí una diferencia entre los valores que era del 15%, y con estos datos calculé un tamaño de muestra. Note, nuevamente no tengo tamaño de población conocido, no interesa, porque lo que voy a hacer es una comparación entre grupos y debo tomar grupos más o menos similares entre sí, de 900 personas. Debo entrevistar a 900 personas respecto de sus niveles de ingreso. Pero como acá tengo unos pesos, unas contribuciones del número de individuos, entonces decidí hacer estratos, y estos estratos me permitieron ajustar mi muestra de la siguiente forma. Debo entrevistar 661 personas en Bogotá y 239 personas en Medellín. Este es el ritual estadístico, es la forma como reportamos de manera académica el ejercicio de estimación de tamaño de muestra, presentando un objetivo, bajo el objetivo de estimar el tamaño de muestra necesario para comparar los salarios promedios entre las poblaciones de Bogotá y Medellín, teniendo en cuenta los elementos clave buscados en la literatura como parte de los parámetros del modelo de tamaño de población Bogotá y Medellín, los salarios medios registrados en Colombia y la diferencia histórica mínima a detectar entre ambos salarios promedio, bajo los supuestos estadísticos de significancia o un alfa del 0,05 y un nivel de confianza del 95% y un poder estadístico del 80%, calculé, usando la fórmula de estimación de diferencias de promedio entre dos poblaciones, el tamaño muestral de 900 personas como el número necesario o suficiente para detectar una diferencia de punto porcentual en los promedios de personas, de ingresos, de salarios entre Medellín y Bogotá. Y esto es todo. Muchas gracias.